cientos de muertes en segundos, 70 tanques de batalla principales vaporizados, un regimiento blindado completo valorado en más de 370 millones de dólares, borrado del mapa en 85 minutos. Esto no fue una batalla, fue una ejecución. Una invasión sorpresa masiva o una zona de exterminio perfectamente diseñada. ¿Qué estrategia define la victoria absoluta en el campo de batalla moderno? Comente su elección a continuación y veamos cómo esta única mañana en Ucrania respondió a esa misma pregunta. La fecha era el 28 de agosto de 2025. Durante más de un año, la guerra en Ucrania había sido un estancamiento brutal y agotador. Pero eso estaba a punto de cambiar. En un movimiento que envió una onda de choque a través del flanco oriental de la OTAN, Corea del Norte entró oficialmente en la guerra como el nuevo aliado de Rusia. Su objetivo era simple y arrogante: asestar un solo golpe decisivo que destrozaría la moral ucraniana y abriría de par en par la línea del frente. El instrumento de este golpe fue un grupo de ataque mecanizado completamente integrado. Era un puño blindado dirigido al corazón de la región de Donetsk. Al frente de la carga estaba el coronel Kim Un-ho, del Ejército Popular de Corea. Él comandaba el 42º Regimiento Blindado, la punta de lanza. Su fuerza era formidable. 150 tanques de batalla principales T-90, sus motores retumbando en la luz previa al amanecer. 40 vehículos blindados de transporte de tropas repletos de más de 2.500 tropas de infantería de élite. Detrás de ellos, una larga columna de camiones de municiones y vehículos médicos se extendía por kilómetros. Liderando todo el asalto, un enjambre de 80 drones suicidas programados para abrir camino y sembrar el caos. Los analistas occidentales que observaban vía satélite estimaron el valor total de este único grupo de ataque en más de 370 millones de dólares. Era una fuerza construida para el impacto y el asombro. Fue diseñada para ser imparable. Mientras el sol naciente proyectaba largas sombras sobre la tranquila campiña, el coronel Kim Ho sintió una oleada de confianza. Los informes de inteligencia eran claros. El sector que tenían delante estaba ocupado por una única brigada ucraniana diezmada. El terreno eran tierras de cultivo abiertas, campos de trigo y caminos rurales. País perfecto para tanques. Dio la orden de avanzar. El suelo comenzó a temblar. Lo que el coronel Ho no sabía, lo que su inteligencia había pasado completamente por alto, era que no estaba avanzando sobre una línea defensiva débil. Estaba conduciendo a todo su regimiento a una trampa meticulosamente preparada. Durante semanas, bajo el manto de la oscuridad, la 93ª Brigada Mecanizada de Ucrania, comandada por el brillante general Mykolyshenko, había estado diseñando una zona de muerte de 3 millas cuadradas. Esto no era solo un simple campo de minas, era una obra de arte, un sistema de destrucción integrado en capas diseñado y aprobado por ingenieros de combate de la OTAN. Habían utilizado túneles de drenaje abandonados de la era soviética para mover... sin ser detectados. Habían colocado más de 200 minas antitanque avanzadas, pero no en un patrón predecible. Estaban dispuestas en zonas de exterminio, canalizadas por sutiles cambios en el terreno. Algunas eran placas de presión clásicas, otras eran mucho más siniestras. Estaban equipadas con detonadores infrarrojos, esperando la firma de calor del motor de un tanque. Otras estaban conectadas a sensores sísmicos enterrados profundamente en la tierra, programados para detonar solo cuando la vibración de una columna blindada completa pasara sobre ellas. Todo el campo era una sinfonía de destrucción, esperando a su director. El general Michelenko estaba sentado en un búnker de mando reforzado a kilómetros de distancia, observando una docena de pantallas. Cada pantalla mostraba una transmisión térmica en vivo de un UAV sigiloso que circulaba silenciosamente muy por encima del campo de batalla. Podía ver cada tanque, cada soldado de la columna norcoreana. Los vio avanzar, confiados y ajenos. La tensión en el búnker de mando era eléctrica. Un joven teniente informó que un camión de suministros ucraniano casi había tropezado en su propio campo de minas apenas una hora antes. Un casi desastre que destacó el filo de la navaja en el que estaban operando. Pero ahora, todo estaba en su lugar. El cebo estaba puesto. La trampa estaba lista para saltar. La columna norcoreana. La caja de muerte es activada. Era un espectáculo aterrador de poder militar. Los T-90, tanques modernos y capaces, avanzaban en formación amplia, con sus cañones apuntando hacia adelante. Los vehículos de transporte de infantería seguían de cerca.
sus tropas listas para desembarcar y asaltar las posiciones ucranianas que esperaban encontrar. El coronel Howe creía que estaba a punto de lograr una victoria gloriosa, un asalto blindado del libro que se estudiaría durante décadas. Tenía razón en que este día se estudiaría. Solo se equivocaba en quién sería el vencedor. Los elementos de cabeza de su 42º regimiento blindado pasaron por un pequeño pueblo abandonado, el borde mismo de la zona de exterminio. Eran las 7:03 am. El primer tanque, número 714 de la columna, pasó por encima de un sensor sísmico. En lo profundo de la tierra una señal destelló. La mina no solo explotó, era una mina de ataque superior, disparando un proyectil de cobre fundido directamente hacia arriba a través del blindaje más delgado del T-90 en el techo de la torreta. La explosión fue catastrófica. Un destello de luz blanca y caliente, y la torreta salió volando 15 metros en el aire, girando como una moneda. La guerra había comenzado. Pero para los norcoreanos, ya había terminado. Simplemente aún no lo sabían. Las especificidades de este sistema de defensa integrado cambian las reglas del juego para la guerra moderna. Si crees en el poder de la estrategia sobre la fuerza bruta, suscríbete ahora, porque no querrás perderte cómo se activó esta trampa. En su vehículo de mando, vio la explosión en su monitor. Supuso que era un golpe de suerte de un misil antitanque ucraniano. Ordenó a sus fuerzas que aceleraran para superar la resistencia. Fue la peor decisión posible que pudo haber tomado. A medida que la columna avanzaba, se adentraron más en la zona de la muerte. 2 tanques más explotaron, luego 5, luego 10. Los disparadores infrarrojos, al sentir el calor de sus motores, comenzaron a detonar minas directamente debajo de los tanques, destrozando sus cascos. Las placas de presión ajustadas al peso exacto de un T-90 provocaron más explosiones. El campo de batalla, momentos antes una escena de ordenado poder militar, se sumió en el caos absoluto. Los comandantes de tanques gritaban por radio, informando explosiones de enemigos invisibles. No había rastros de misiles ni impactos de artillería. Los tanques simplemente desaparecían. En el búnker de mando ucraniano había un silencio sombrío y concentrado. El general Mikolichenko observaba las transmisiones térmicas. «Informe», dijo, con voz tranquila. Un analista de datos respondió, con la voz tensa por la adrenalina. «Señor, H más 4 minutos. Hemos confirmado 45 tanques enemigos destruidos». 45 en 4 minutos. El avance norcoreano no solo había sido detenido, había sido roto. Los tanques restantes, sus tripulaciones en pánico, intentaron retroceder o girar, pero el campo de minas estaba diseñado para esto. Tropezaron con zonas de exterminio secundarias, activando más minas. Un camión de municiones que intentaba esquivar un tanque en llamas, chocó contra una mina y detonó en una enorme bola de fuego que envolvió a otros 3 vehículos. La fase inicial del plan ucraniano había funcionado más allá de sus expectativas más optimistas. Pero esto era solo el principio. El verdadero contraataque estaba a punto de ser lanzado. ¿Qué harías si fueras el comandante norcoreano en este momento de caos? ¿Intentar retirarte o avanzar ciegamente? Piénsalo. Porque la elección del coronel Ho selló su destino. El caos en las filas norcoreanas fue el detonante. Exactamente a las 7:15 am, con la fuerza enemiga desorientada, en pánico y atrapada, el general Mikolichenko dio la orden. Fase 2. Ejecutar. Este fue el momento en que se construyó toda la operación. Fue una contraofensiva blindada preplaneada de 3 frentes, un clásico ataque de pinzas diseñado para aniquilar al enemigo atrapado y herido desde posiciones ocultas a lo largo de una cresta a 600 metros de la zona de exterminio principal. Los obuses autopropulsados 10-2 Dahl abrieron fuego. Estas no eran piezas de artillería tontas. Disparaban proyectiles guiados por GPS, cada uno preciso con un margen de 1.7 metros. Los proyectiles estaban programados con espoletas de proximidad de 3 metros, diseñadas para explotar justo por encima del suelo, rociando el área con metralla. Sus objetivos no eran los tanques, sus objetivos eran los 40 vehículos blindados de transporte de tropas llenos de infantería. Los primeros proyectiles cayeron con devastadora precisión. El aire se llenó del sonido del acero destrozando acero y los gritos de los heridos. Simultáneamente, desde el norte y el sur, surgió la segunda parte de la pinza. 32 tanques ucranianos T-84 Oplot, con sus motores rugiendo, irrumpieron desde la línea de árboles donde se habían escondido. Estos no eran cualquier tipo de tanques. El Oplot es una maravilla ucraniana. Protegidos por un avanzado blindaje compuesto cerámico y moviéndose a una velocidad vertiginosa de 70 km/h a través de los campos abiertos.
chocaron contra los flancos de la desorganizada columna norcoreana. Las tripulaciones de los tanques norcoreanos, ya aterrorizadas por las minas invisibles, ahora se enfrentaban a una amenaza tangible y letal. Los artilleros ucranianos eran disciplinados. Sus sistemas de puntería estaban bloqueados. En los primeros 90 segundos del contraataque, destruyeron otros 25 T-90. La batalla se había convertido en una masacre. Pero todavía había una amenaza más, el enjambre de drones norcoreanos. El coronel Howe, en un intento desesperado por recuperar el control, había ordenado a sus 53 drones suicidas restantes que atacaran las posiciones ucranianas. Pensó que al menos podría infligir algún daño. Se equivocó de nuevo. Mientras los drones se dirigían hacia las líneas ucranianas, un nuevo sistema entró en funcionamiento. El sistema de guerra electrónica. BILMAG. Estos eran potentes inhibidores, que creaban una enorme burbuja de ruido electrónico sobre el campo de batalla. No solo bloqueaban las señales de control de los drones, también falsificaban activamente su GPS, alimentándolos con datos de ubicación falsos. Los drones comenzaron a desviarse de su curso, estrellándose contra el suelo o entre sí. Para los drones que lograron atravesar la red electrónica, otra sorpresa les esperaba. Plataformas antiaéreas móviles equipadas con 6 cañones rotativos. Cada cañón tenía 6 cañones capaces de disparar 4.000 proyectiles guiados por infrarrojos por minuto. El cielo se llenó de trazadoras. El sonido era como una sierra mecánica gigante desgarrando el aire. Los sistemas VAL actuaron como una pared final impenetrable de plomo. Apuntaron a los drones con una eficiencia despiadada. El centro de mando ucraniano observó cómo los iconos en sus pantallas se apagaban uno por uno. En menos de 4 minutos, 47 de los 53 drones norcoreanos fueron destruidos. La amenaza de los drones fue neutralizada. La integración de estos diferentes sistemas, minas, artillería, tanques y guerra electrónica, es el núcleo de esta nueva doctrina militar. Es una lección que todos los líderes militares del mundo están estudiando en este momento. Si eres militar en activo, veterano, o un civil que cree en el poder de una defensa inteligente, háznoslo saber en los comentarios. Tu perspectiva es valiosa. A las 7:31 am, la ofensiva norcoreana se había transformado por completo en un colapso catastrófico. La alguna vez poderosa columna blindada era una ruina humeante y en llamas. Los sobrevivientes, una mezcla de infantería y las tripulaciones de los pocos vehículos restantes, abandonaron su equipo y comenzaron a huir a pie por donde habían venido. Pensaron que se estaban retirando a la seguridad. Estaban corriendo hacia la fase final de la trampa. El general Michelichenko observó la ruta en sus pantallas. Tomó una línea segura. «La operación Garfio de Escarcha está en marcha», dijo. «Buena suerte». La parte final y más brutal de la batalla estaba a punto de comenzar. Durante 36 horas habían estado esperando. 850 soldados de infantería ucranianos estaban escondidos en una red de posiciones camufladas, zanjas de irrigación y pozos de zorro profundos a lo largo del camino de retirada de los norcoreanos. Habían utilizado los mismos túneles de drenaje soviéticos abandonados para infiltrarse en la zona, posicionándose mucho antes de que el primer tanque cruzara la línea. Eran fantasmas. Habían permanecido inmóviles en completo silencio durante 1 día y medio. Cada soldado llevaba un parche biométrico especial que regulaba su temperatura corporal, enmascarando su firma térmica de cualquier posible escaneo térmico. Eran invisibles. Eran pacientes. Y ahora eran letales. Esto fue la Operación Garfio de Escarcha. A las 7:35 am, mientras la primera oleada de soldados norcoreanos en pánico y en retirada corría hacia sus líneas, la emboscada fue tendida. No fue un tiroteo caótico, fue una ejecución coordinada y disciplinada. Las tripulaciones ucranianas de RPG-29 salieron de sus posiciones. Sus ojivas de carga en tándem, capaces de penetrar 600 milímetros de blindaje reactivo, no apuntaban a la parte delantera de los pocos tanques restantes, apuntaban a la parte trasera y los laterales vulnerables. Uno tras otro, los últimos blindados norcoreanos se convirtieron en ataúdes en llamas. Simultáneamente, los francotiradores ucranianos que utilizaban miras térmicas 12 ABX comenzaron a abatir a oficiales y suboficiales, decapitando la estructura de mando de la fuerza en retirada. Cada disparo fue preciso. Cada objetivo fue elegido para maximizar la confusión y el pánico. Los soldados norcoreanos, exhaustos y desmoralizados, fueron atrapados en un fuego cruzado perfecto. Por el frente se enfrentaron a la emboscada de infantería. Pero luego apareció una nueva amenaza por su retaguardia.
Helicópteros de la tercera unidad de reconocimiento aerotransportado de Ucrania habían desembarcado tropas detrás de la columna en retirada, cortando. Los norcoreanos no pudieran coordinar ningún tipo de defensa. Sus radios eran inútiles, llenas de estática. Los combates fueron intensos y a corta distancia, pero brutalmente unilaterales. En 6 minutos, más de 300 soldados norcoreanos fueron asesinados o incapacitados. La voluntad de luchar se evaporó por completo. Comenzaron a rendirse en masa. Y en medio del caos, un equipo de fuerzas especiales ucranianas tenía un único objetivo de alto valor: el coronel Kim Ho. Su vehículo de mando había sido inhabilitado, pero había escapado a pie con su guardia personal. El equipo de fuerzas especiales ucranianas, guiado por un dron sobrevolando, lo rastreó hasta una pequeña zanja donde intentaba esconderse. El tiroteo fue breve. Sus guardias fueron eliminados y el coronel Kim Ho, el arrogante comandante del 42º Regimiento Blindado, fue capturado vivo. Esto fue más que una victoria simbólica. Cuando lo registraron, lo encontraron. Una unidad de estado sólido cifrada. Contenía las órdenes de batalla completas y sin censura para todas las fuerzas norcoreanas en la región durante las próximas 72 horas. Fue un fracaso catastrófico de inteligencia para Corea del Norte y una victoria monumental para Ucrania. A las 05 am, solo 85 minutos después de que el primer tanque golpeara una mina, la batalla había terminado. La ofensiva norcoreana completa se había derrumbado. El campo de batalla era un cementerio de hardware militar moderno. Más de 95 vehículos blindados, incluyendo al menos 70 tanques T-90, fueron destruidos. Otros 30 fueron abandonados y capturados. Más de 750 soldados norcoreanos fueron asesinados o capturados. El grupo de ataque de $370 millones había sido total y completamente aniquilado. ¿Y las bajas ucranianas? Nunca se publicaron oficialmente, pero fuentes en el terreno las describieron como increíblemente leves. El éxito de esta emboscada demuestra un nivel de entrenamiento y paciencia casi sobrehumano. Permanecer tendido y esperar durante 36 horas requiere una disciplina increíble. Si respetas ese nivel de dedicación, presiona el botón de suscribir para honrar el espíritu de estos defensores. Lo que sucedió el 28 de agosto del 2025 fue más que una victoria, fue un cambio de paradigma. Fue una lección escrita con fuego y acero para todo el mundo. El mensaje central es innegable. El verdadero poder en el campo de batalla moderno no proviene del impacto y el asombro. No proviene de la fuerza bruta o de números abrumadores. El verdadero poder reside en la precisión, la paciencia y el propósito. Reside en el trabajo silencioso y meticuloso de los ingenieros que diseñan una trampa. Reside en la disciplina de los soldados que esperan el momento perfecto para atacar. Reside en la integración perfecta de la tecnología. Desde el sensor sísmico en el suelo hasta el satélite en el cielo, Corea del Norte trajo un martillo, esperando aplastar un clavo. Ucrania había construido una fortaleza de intelecto, una red de sistemas interconectados que convirtieron la fuerza del enemigo en su mayor debilidad. La fuerza norcoreana era predecible. Siguieron la doctrina de manual para un asalto blindado. Y Ucrania usó esa predictibilidad en su contra. No intentaron enfrentar la fuerza con fuerza. Canalizaron esa fuerza en una zona